subsistir en este campo religioso es bien conflictivo. Es conflictivo por las personas que son ganguleros de otros munanzos Congo, donde las guerras están presentes en todo momento. Es por eso que el gangulero se mantiene callado y oculto de los trabajos que conoce, porque de esa manera no solo cuida su munanzo Congo, sino también cuida a su persona y a sus seres queridos que viven con él. Mantenemos, como sabemos, unas reglas a seguir donde no podemos pasar sobre ellas. Hoy en día esta religión ha dado fruto a muchas personas y a pesar de que estas manifestaciones se mantienen bien ocultas, hoy podemos aprender un poco más de esta religión con el Tatiraca Batalla Mundo. Es cierto que a través del tiempo se ha ido manifestando a plenitud para que todas las personas, sean religiosos o no religiosos, comprendan más lo que es la cultura afrocubana, jugando un papel importante la idiosincrasia que dejó el africano al transmitir todas sus raíces a los criollos cubanos. Hoy vamos a dramatizar la escena folclórica como siempre lo hacemos, utilizando el llamado dardo de pluma o duanquenca en canda, en bomba, en pongo o en pumba, que eso significa dardo de pluma, poder y fuerza misteriosa. Cuando trabajamos con los mananzongue o clavos, como hemos mencionado, son clavos que utilizamos para nuestros enemigos y clavos que protegemos nuestra puerta o talanquera. Es importante tener presente que estos trabajos siempre han estado guardados por cientos de años y que a pesar que no hemos dicho la forma verdadera de hacer el dardo mágico, sí hemos dicho cómo es que se hace. Sabemos que cada pluma que ponemos tiene que ser entizada en hilo de coser de acuerdo al color y a la identidad que va a utilizarse. O sea, que cada pluma que se ponga, cada palo que se ponga en el clavo o en zongue para hacer el dardo, tiene que estar puesto independientemente. O sea, que no podemos coger todo el montón de plumas y entizarlo de una sola forma. O sea, tenemos que poner una pluma, entizarle esa pluma en el clavo, coger otra pluma, entizarla en el clavo. Primero se entizan 4 palos largos, como de unos 4 pulgadas. Y después, encima de esos palos, vas a ir entizando las plumas, los encandas. Vemos que tenemos 8 clavos. Estos van a ser clavos que se van a preparar en contra del enemigo y que usted lo va a tener siempre guardados para en caso que usted lo necesite, si tiene una guerra o una huanga con un palero verdadero. O sea que no va a utilizar estos clavos o estos mananzongues por gusto, porque un simple palero te dice que va a hacer una guerra contigo cuando usted sabe que ese palero no sabe nada. Ahora, cuando usted tiene una guerra con un palero que sabe,
usted sí tiene que utilizar estos clavos bien clavándolo en la puerta de la casa de la persona o al costado o en la esquina. Muchos ganguleros en Cuba clavan estos clavos en los postes donde, donde están cerca de la casa, y muchos de ellos se atreven hasta hacerse pasar por amigo de la persona y esconder un clavo de eso en cualquier esquina de la casa. Esto va a traer graves consecuencias porque cada clavo está representado en un inquisimalón con un espíritu malo. Esto se utiliza mucho en Cuba y siempre ha sido un misterio porque los ganguleros no enseñan cómo es que se construye estos tipos de mananzongue de clavo, utilizando estos clavos para hacer el mal. Cuando se construye el dardo de pluma o el dardo mágico o el duaquencan, en canda, en bomba, en pungo, en pumba. De esta manera, los ganguleros realizan los dardos de pluma de acuerdo a los caminos que posee el gangulero. Vemos que tiene bisongo hecho y presentamos cada clavo amarrado con hojas de maíz en cangre y mazango en un paño negro. Las presentamos alante de la cabeza del mono, de enquegua, enquina, de la quillumba del mono, y esto nos va a servir para cuando lo necesitemos poderlo clavar en la puerta o en una mata al lado de la casa o en el jardín, o muchas veces, como hemos dicho, el tata manda a un mandadero que es amigo de esa persona y deja caer el clavo ese escondido dentro de la casa. En el mundo complicado que tiene el palero, como hemos mencionado, siempre el gangulero se está preparando para la guerra, porque y no se puede evitar de ninguna forma un tipo de guerra que le quieran echar a usted brujería por gusto, simplemente porque quieren sacarlo del camino religioso y de que usted tenga temor de estar dentro de esta religión. Se dice que los ganguleros tienen que ser hombres sobre todas las cosas y en ningún momento se pueden echar para atrás de lo que hacen. Vemos esta presentación y nos damos cuenta del trabajo que presenta el Tatiraca Batalla Mundo, donde siempre se va a dar cuenta usted de los trabajos del Tata. Usted cuando vea otro programa por ahí y vea estos programas, se da cuenta de que no hay comparación en los trabajos que presenta este gangulero. Por muchos años se ha estado laborando en esta religión, conociendo paso por paso cada forma primitiva que muchas veces a muchos ganguleros, por no conocer sobre esta religión, le ha traído graves consecuencias. Yo siempre le digo a las personas que antes de usted hacer cualquier cosa, trate de aprender. Primero tenga su enganga, tenga su
Curunfinda, su Cuatro Vientos, tenga su Duaquén Can en Canda, su dardo mágico, para así también tener la mamba cirea amarrada y que no nos entre nada y que nos proteja no solo a nosotros, a los fundamentos de Nganga, a la Nganga, sino también que nos proteja a nosotros y a nuestra familia. Es importante siempre proteger a la familia y la familia debe estar rayada si vive en un Munanzo Congo para evitar cualquier encontronazo que mande o haga otro gangulero o otro palero. Al presentar este tipo de trabajo, estamos manteniendo esta forma primitiva utilizando la quillumba de un mono, como hemos dicho, de un enquegua o enquima. Lo mismo puede decirle enquegua o puede decirle enquima. O si es un mono grande, le puede decir ensucos encimo. Ensuco encimo es un mono grande. Muchas veces esta religión se ha mantenido en un tabú, si bien porque no han sido transmitidos estos conocimientos a otros tatas y al rayar a otras personas carecen de los conocimientos necesarios para ello entregar una encanda o cartilla al que se rayó. Siempre están dando una evasiva de que si el espíritu lo va a enseñar, que si el otro lo va a decir, y en resumidas cuentas siempre hay evasiva y usted cree que su padrino sabe mucho y su padrino está a falta de conocimiento porque hace 2 o 3 años que él se rayó o 5 años y ya está rayando. Esto se convierte muchas veces, como decimos como dicen los congos, mierda con porquería. Porque si yo tengo un padrino que no me enseña, ¿para qué yo quiero un padrino que no me enseñe? Y que si el espíritu me va a decir, y si el espíritu nunca me va a decir nada, entonces yo nunca voy a aprender. Que ya aprenderé con el tiempo. ¿Con qué tiempo? Llevo 3, 4 años rayado, no sé nada. ¿Qué es eso? Es que su padrino no sabe nada, señor. Él lo lo aprendió de rutina. Aprendió a rayar, aprendió a dar sus canticos, pero lo que sucede es que la brujería no la enseña a nadie. Y los padrinos, que son verdaderos padrinos en Atilanga, del tiempo Congo, de los de antes, eso menos enseñaban. Vemos 3 embeles o 3 machetes y vemos 2 ojos representando al propio Sarabanda, ya que los dardos mágicos juegan un papel importante en el monte y sobre todo por Sarabanda. En este caso lo hemos hecho también por los caminos de Lucancasi, Candiampembe, Endokin, el dios de las malas artes, ya que nos gusta trabajar con las dos fuerzas, trabajando con los Chinchiricú, que tienen que ver con el Cuyo, Lucero Madrugado, Lucero Monte o Lucero Mundo, como lo conocen otros. Cada clavo es importante tenerlo en reserva para cuando sea necesario utilizarlos. Estos clavos no se pueden fabricar más. Estos clavos solo se hacen cuando se hace el dardo mágico o el duaquencán, que es como se llama. Duaquencán en canda, dardo de plumas. No podemos utilizarlo o hacerle esos otros clavos cuando nosotros querramos hacer 15, 30 clavos, tenerlos ahí para clavárselo a todo el mundo en la puerta de la casa. No es así. Usted hace estos clavos, usted los tiene preparados. Muchas veces, hasta cuando un ahijado tiene problemas, usted le entrega un clavo para que lo clave cerca del Munanzo, la casa donde vive esa persona. Solo en guerras peligrosas se utiliza porque viene siendo algo bien poderoso que usted va a estar utilizando.
amarra con una tela negra esos clavos. Claro que nosotros debemos, antes de amarrarlos, darle de comer un ensucio, un gallo, para después tener los clavos ya fortificados y fuertes, pero nosotros no vamos a dar sacrificios a animales, nunca lo vamos a enseñar. Además, eso está prohibido. Echamos DC, humo. Tenemos que tener siempre cuidado con la quimpalú, con la envidia. La envidia mata a los paleros. Hay tres cosas que matan a los paleros, que es las mujeres, que es la bebida y las drogas. Los paleros ni beben ni se endrogan para así mantener su munazo Congo fuerte. No es como otros ganguleros que piden una botella de aguardiente, le dan 2 buches a la enganga y se toman la botella ellos. Eso también cae en desgracia porque pierden el valor que tienen que cuando comenzaron siendo unos ganguleros que saben. De eso yo conozco muchos que se alcoholizaron en esta religión. Cuando usted sople a la enganga. Usted no tiene que tomar aguardiente usted cada vez que sopla. Cada vez que hace 3 trabajos se toma 7 buches. Entonces al final usted se vuelve un alcohólico. Los espíritus lo detestan y no le hacen caso porque ya es usted un alcohólico. Usted tiene que ser una persona correcta para trabajar con estos espíritus inquisis de enganga. De otra forma, estos espíritus en ningún momento le hacen caso a usted. Si usted hace un trabajo, estos trabajos todos lo hacen los tatas, los padres enganga. Ningún engueyo puede hacer estos trabajos porque los espíritus ni caso le hacen. Posiblemente haga eso y usted lo que tenga es problema, usted en su munazo Congo. Cada persona es libre de poder pensar en esta religión lo que quiere, pero hay que tener en cuenta de que tenemos que mantener nuestras reglas a seguir, ya que sin eso no es fuerte esta religión. Vemos como pone los bisongos, cruces de mananzongue, cruces de clavos. Estos clavos van a estar en la enganga, van a guardarse también en un paño negro y van a estar en la enganga. Esto nos sirve también para cuando tenemos guerra con un gangulero, un brujero o un munanzo Congo, como hacían en Cuba, esos clavos lo tiraban para encima de la azotea. Muchas veces lo dejaban caer oculto en cualquier sitio cerca de la casa y así mantenían en control al espíritu, muchas veces trabajando el espíritu en la noche y en la mañana el gangulero llama al espíritu para atrás. Estos clavos, estos 4 clavos que están preparados con encangre y mazango también, entizado arriba, siempre se le raspó palo, amanzaguapo, vencedor, cabo de hacha, yo puedo más que tú, y se envolvieron estos clavos para ser clavados 2 en los marcos de la puerta, encima de los marcos de la puerta 2 y 2 abajo del piso, pasando en sí una cadena de zarabanda, como hemos dicho. Echamos Dimbo Musenga y en Diambo Quincolo
echamos miel de abeja y melado de caña, después de haber dado de comer a estos clavos, hacemos como especie de un mazango, donde vamos a tener estos clavos 7 o 9 días en la enganga para que se fortifiquen, para así amarrar la talanquera. Como hemos dicho, primero amarramos la mamba ciré, después ponemos estos clavos en la talanquera, en la puerta. Después tiramos el dardo mágico a la puerta o en una madera al costado que usted tenga. Si no puede clavarlo en la puerta, por una madera clavadita y le tira el dardo, y eso le va a avisar al gangulero, al mayumbero, como es conocido, o al tata, de algo malo que le va a suceder si se cae inesperadamente. El dardo no se puede clavar, usted lo tiene que tirar. Y como hemos dicho, ese dardo tiene que ir primero pasado por toda la casa, porque espiritualmente va a hacer esa ceremonia que va a estar recorriendo la casa, aunque esté clavado espiritualmente, él está recorriendo la casa. Y teniendo espiritual amarrado el enquewa enquima, el mono, con la cadena, tiene que estar amarrado espiritualmente, lo tiene el espíritu, uno de los espíritus principales de la enganga, lo tiene amarrado en la puerta para que el mono sea espiritualmente el que tumba el dardo. Yo le explico todo esto porque si usted es un palero que no es vidente, usted no va a poder ver lo que se ve. Y cuando usted es un palero vidente, usted va a ver muchas cosas que le van a ayudar en todos los trabajos que usted haga. Con mi maña llegó, y Saramagüe, con mi maña llegó, de Lonfinda llegó, en Saramagüe, Bonda llegó, en Saramagüe, el remolino llegó, en Saramagüe. Ay, dice Marayo, parta criyumba de lo yo. Dice Kiaco, dice Abue, dice ella Panzara, dice Mazango, dicen con lo propio, dicen Mananzongue, dice pa' que cuende, dicen Cheche, dice lo propio, dicen Talanquera. Dice pa' que inquísima Longo, dice Uria, dicen Fumbe, dicen cuando cuenda, dicen Cariajo. Dicen como dicen Sarando, dicen Tambatilanga, dicen pa' que todos dicen Congo, dicen Cuche, dicen lo que yo en Bonda. Dice que yo son, dicen unos ganguleros, dicen de Cunanchila. Dice que yo no dicen Cariajo, dicen yo no jura, dicen Facenda, dice yo son, dicen Cheche, dicen Bacheche, Pato, dicen Cariajo, dicen Panguiame, dicen de lo yo. Sé que muchas personas atienden estos trabajos porque ven lo verdadero de ellos. No creemos en lo falso, no creemos en personas que son bembeteros o chismosos o enredadores, ya que esta religión no se presenta de esa manera. Aquellos envidiosos religiosos que existen tienen que ir cogiendo su camino. Aprender de los que saben es parte importante en esta religión. Si usted no sabe, no se atreve a hacer nada, si usted cree que usted ya puede hacer cualquier tipo de trabajo, usted hágalo. Siempre que haga cualquier trabajo de Mimunanzo Congo, invoquen directo a la enganga tulumana. Pidan licencia al Tatiraca Batalla Mundo para que usted pueda
realizar los trabajos y acudan a usted no solo los espíritus de Sumunanzo Congo, sino permitan a los inquisis de Nganga, a los inquisis de la Nganga Tulumana, que puedan ayudar en la ensara o trabajo que usted puede estar haciendo. La invocación hasta los espíritus que viven en África son muchas veces los trabajos que hemos hecho. La invocación a estos espíritus, no solo los que viven aquí, sino los antecesores de nosotros que viven en el propio África. Cuando nosotros trabajamos o ensaramos, siempre invocamos a las deidades que son necesarias. La invocación de la fuerza de los inquisis malongos, según la enganga que usted tenga, es parte importante en el trabajo que estamos haciendo en convenios o tratados con Enquewa, Inquima, en tratados del dardo de pluma y el poder de las fuerzas misteriosas, Duaquenca, en Kanda, en Boma, en Pongo, en Pumba. Ahí está, dicen los contentos, carajo. Dice, como dicen Bonda, dicen los congos, dicen de lo yo. Dice, ya está, dicen Sarando, dicen de Salasaño, dicen carajo. Dice, para que cuende, dicen Cheche, dicen todo Fumba, que va cuenta, dicen los talanquera. Dice, para que Uria, dicen los propios, dicen quema, dicen quima. Dice, a todo Fumba, dicen que va, dicen cuenta, carajo. Dicen que ataca en borda, dice los tata, dice daga, dice yagara funda, dicen que le una manguaco. Dice, ya está, dicen como dicen, ya dicen femba, dicen toto. Dice, para que cuende, dicen chechi, dicen carajo, dice taca en bonda, dicen con calunga, dicen con mamá, dicen bo. Dice, taca en bonda, dicen con los propios, dicen lucancasi, dicen los propios, dicen lucero, dicen madrugá. Taca en bonda, dicen con todo, dicen cosas, dicen que carajo, dicen que está, dicen los propios, dicen ganga, dicen de los hijos. Dice un salamaleco, dicen carajo, dice pato, dicen los siete rayos, dicen los zarabandas, dicen pato, dicen carajo, dicen tatapanzua, dicen mamá, dicen un bo, dicen mamá, dicen kengue. Dicen carajo, dicen da, dicen licencia, dicen palonzara, dicen cuenda, dicen cheche. Dicen go. Buenas noches, Mingo. Buenas noches, Mingo. Saludando batalla, la buenas noches. Mingo. Buenas noches, Mingo. Buenas noches, Mingo. Saludando batalla, la buenas noches. Mingo saludando batalla, la buenas noches. En el mundo que tiene Gangulero, la fuerza y el poder de la forma representativa en todos estos trabajos juega una parte importante en el gangulero. Usted no puede hacer una patipemba o signo si usted no presenta y materializa a estos espíritus presentando piezas religiosas que son la forma correcta de realizar cualquier tipo de trabajo. Usted no puede hacer una firmita y decir que vaya caminando porque eso no funciona así. Esto funciona de esta manera porque si fuera tan fácil la cosa, pues todo el mundo arrearía espíritu. Y lo que sucede es que pocas personas saben arrear espíritu, que saben realizar un trabajo sin que sepan hacer un trabajo sin estancar al espíritu que trabaja en él, que entre y salga en las patipembas o signos mágicos. Una vez más, le doy las gracias a todos aquellos que de un modo o de otro han seguido estos programas, manteniendo así el control y la enseñanza que transmito para el bien de todos ustedes.
es una forma primitiva que data de cientos de años, escogida de la cartilla de Tatiraca Batalla Mundo. No se deje engañar por falsos paleros, no se deje engañar por la mentira que hablan otros, y escuchen que el que escucha consejo, esa persona llega viejo. Sea un verdadero palero, que todos los otros panguiames o empangui lo reconozcan, que usted es un verdadero palero. Para aquellos que de cierta forma han estado involucrados mirando todos estos trabajos, presten atención, véanlo las veces que sean necesarias, escríbanlo correctamente para que usted tenga en su vida como angulero todos estos apuntes que han sido guardados a través de cientos de años. Cuando usted tenga un apunte de este Munanzo Congo, usted puede decir que son de cientos de años atrás, cuando muchos anguleros desconocen este tipo de presentaciones que damos y hacemos según las piezas religiosas que estamos realizando. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién son yo. El dardo es puesto antes de clavarse en la puerta, en la enganga, para que coja sombra y así pueda tener la fuerza que transmite la enganga, la fuerza que transmite el ser vivo a los inquisis que van a estar gobernando y cuidando la talanquera. Como dice, agüey son agüey, mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega. Aprende para que puedas mandar.